Refutando la expiación ilimitada. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Estimado auditor, tenga saludos cordiales. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio corresponde al tercero de la serie Desenmascarando la doctrina calvinista a la luz de las Sagradas Escrituras, lo cual aborda uno de los más heréticos puntos del famoso acrónimo TULIP, es decir, la expiación ilimitada. Los calvinistas insolentemente han argumentado, basado en sus propios pensamientos retorcidos, que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario solo fue efectuada a favor de unas pocas personas, es decir, los supuestos elegidos para salvación. Esto quiere decir que la sangre derramada por el Señor Jesús para la expiación de nuestros pecados solo fue para los pecados de algunas personas, mas no para todo el mundo. Porque según los calvinistas, ¿cómo es posible que la sangre del Señor Jesús fuera desperdiciada por las personas que yacen en el infierno? Por tanto, su sacrificio no hubiera sido efectivo, y de este modo su sacrificio solo fue perfecto para los elegidos. Estimado auditor, ese es el retorcido pensamiento de los calvinistas, los cuales atacan fieramente la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y por defecto, el punto de la expiación limitada es un fiero opositor al Evangelio y al amor de Dios. Comencemos. Estimado auditor, momentos antes de su ascensión al cielo, el Señor Jesucristo nos comanda a hacer la gran comisión. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, se lee: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De igual manera, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 se lee: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mismo Señor Jesucristo ha demandado a su iglesia a predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y pues eso lo vemos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, con Pedro, Esteban, Felipe y por supuesto el apóstol Pablo. Pues el Evangelio de salvación de Cristo son buenas nuevas de salvación, que significa que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como lo dice 2 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. No obstante, el calvinismo, doctrina de demonios, ha hecho creer que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue solo en favor de unas pocas personas, por supuesto, los elegidos, lo cual la palabra de Dios no lo respalda, pero absolutamente nada. Ni siquiera hay un texto que infiera tal blasfemia. Los calvinistas han apoyado su falsa postura de la expiación limitada con Mateo capítulo 26, versículo 28, que dice: Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, según la postura calvinista, este pasaje de Mateo respalda la expiación limitada, pero estos torcedores de la escritura desconocen que la expiación de Cristo para el perdón de los pecados se hace efectiva una vez que el hombre se arrepiente y cree en el Evangelio genuinamente. Mientras éste no cumpla con las dos demandas para salvación, ha de seguir en sus delitos y pecados y condenado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Además, como tratamos en el audio introductorio de esta serie, el término muchos también puede estar refiriéndose a todos, como es expresado en la epístola a los Romanos capítulo 5. Pues leamos Romanos capítulo 5 de los versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron. Mas para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres y de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, señor calvinista, al Señor Jesucristo se le considera como el postrer o el segundo Adán. Pues bien, por medio de Adán todos los hombres mueren, ya que su pecado fue traspasado a todos sin excepción. Y del mismo modo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, el Señor Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad, no solo de los supuestos escogidos para salvación. Y esto no es de ninguna manera universalismo, o que todos los hombres cuando mueran irán al cielo como ustedes, los calvinistas, han querido mofarse por el hecho de que Cristo murió en la cruz por los pecados. Pues sin un genuino arrepentimiento y fe en el Evangelio de salvación, la gracia de Dios no será manifestada de ningún modo. Entonces, si Dios por medio de la epístola a los romanos está haciendo una similitud entre Adán y Jesucristo, es evidente que el Señor Jesucristo murió por los pecados de todos los hombres, como así también por Adán todos los hombres fueron constituidos pecadores. Estimado auditor, la gran voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, como lo señala 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y esto es absolutamente literal. Los calvinistas, como no pueden con la gran voluntad de Dios, han llegado a argumentar insolentemente que Pablo se está refiriendo a que Dios no hace acepción de personas en cuanto a las razas, culturas o países, pero que este pasaje no quiere decir que todos los hombres eh, Dios quiere que sean salvos. No obstante, estimado auditor, los calvinistas tienen que utilizar sofismas para hacer frente a este pasaje de Timoteo con expresiones como: si la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, entonces todos lo serían, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, y por tanto la expiación es absolutamente limitada. Estimado auditor, este punto calvinista de la expiación limitada, como lo fue mencionado al comienzo de este audio, es el más diabólico de los existentes, pues aparte de atacar la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, también es un fiero enemigo del mensaje del Evangelio de salvación. Pues, ¿usted acaso ha visto a calvinistas llevando a cabo campañas evangelísticas para traer a las almas a Cristo? ¿Usted ha visto acaso pastores o expositores calvinistas predicando el Evangelio, ya sea en sus púlpitos o en las redes sociales como YouTube? Pues no, estimado auditor. Debido a que su doctrina de la expiación limitada les impide a ellos predicarle la salvación a las almas. ¿Por qué me dirá usted? Pues el calvinista no sabe con certeza por los pecados de quienes Cristo murió, ya que el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por tus pecados en la cruz hace 2000 años atrás, ya que la paga del pecado es la muerte de tu alma. Entonces, ¿qué podrá predicar un calvinista si él cree que hay una expiación limitada? Imaginemos que un calvinista tiene que predicar el Evangelio a 30 personas, de las cuales el calvinista, aferrado a la expiación limitada, no sabe por los pecados de quiénes de esas 30 personas Cristo murió. Por tanto, él estaría absolutamente impedido de predicar el Evangelio a estas personas. ¿Les diría el calvinista a cada una de esas 30 personas que Cristo murió por sus pecados? Pues no, está absolutamente impedido de predicarles el Evangelio, ya que él estaría incurriendo en una práctica de mala fe, y por ende estaría mintiendo en su propia doctrina, ya que en su propio corazón el calvinista no predicará con sinceridad. De esta manera ellos tienen que cambiar el mensaje del Evangelio a uno como: arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies de Cristo, o recibe a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador. No obstante, estimado auditor, ni ese es el mensaje del Evangelio,
para salvación, ni mucho menos nadie es salvo creyendo tales cosas, pues en ese mensaje calvinista retorcido no se menciona la justicia de Dios, ni se mencionan los pecados, ni se menciona al Señor Jesucristo muriendo en la cruz por los pecados. Por lo tanto, el evangelio calvinista es una rotunda mentira. Ahora bien, para contradecir el calvinismo a la luz de las Sagradas Escrituras, Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2, el mismo apóstol Juan exhortaba a la iglesia de Efesios para que viviesen una vida piadosa y santificada a Dios al no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En primer lugar, el término propiciación en la palabra de Dios quiere decir perdón y o misericordia de Dios por los pecados del hombre. Y eso se vio manifestado en el publicano de Lucas 18, cuando éste subió al templo a orar a Dios y se dio cuenta de su condición delante de Dios y le decía: Dios, sé propicio a mí pecador. Y el publicano bajó a su casa totalmente justificado. De igual manera, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo señala que Dios puso como propiciación a Jesucristo por medio de la fe en su sangre, la cual nos limpia de todo pecado judicialmente. El apóstol Juan aclara a los de la iglesia primitiva que el Señor Jesucristo también es propiciación por los pecados de todo el mundo. No obstante, como buenos torcedores de la palabra de Dios, los calvinistas argumentan que ese término, el término mundo, se está refiriendo a la iglesia que se encuentra en todo el mundo, es decir, a la universal, lo cual es una falsedad absoluta, pues el pasaje más famoso del Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 16, dicho por el mismo Señor Jesús, es claro al decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Acaso Dios está mintiendo? Por supuesto que no, estimado auditor, sino que el amor que tuvo Dios para con el mundo es a todos los hombres, pues todos los hombres somos parte de este mundo. Y el texto dice para todo aquel. O sea que ese término no se refiere a algunos pocos por los pecados de los cuales Cristo murió, sino que aquí habla de una oferta de Dios totalmente abierta para todos los hombres a la salvación. Y el hombre verá si la toma o la deja. Por eso el calvinismo es una piedra de tropiezo para el Evangelio y es un fiero opositor y enemigo de la cruz del Calvario, pues los calvinistas están totalmente impedidos de predicar el Evangelio de salvación a las almas, pues ellos actúan de mala fe, en línea a su doctrina de demonios, si es que llegasen a predicarlo. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar sermones de reconocidos expositores calvinistas, usted nunca los va a escuchar predicando el Evangelio, sino que solo hablan de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de las ovejas, del rebaño, de escatología, de los deberes cristianos, mas ellos nunca le dicen a los perdidos cómo pasar de muerte a vida. No invitan a los perdidos a cómo ser parte del redil, pues es evidente, estimado auditor, porque ellos no saben con certeza por los pecados de quienes Cristo murió. Ni siquiera ellos tienen la certeza si también el Señor murió por los pecados de ellos, de acuerdo a su retorcida y herética doctrina. Entonces, estimado auditor, si la doctrina calvinista fuera cierta, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Qué mensaje le daremos a los perdidos si fuéramos calvinistas? Un calvinista diría: bueno, de todas maneras tenemos que predicar el Evangelio porque no sabemos quiénes se convertirán. Pero señor calvinista, ¿qué Evangelio le vamos a predicar a los perdidos si la misma expiación limitada es un obstáculo para la predicación del Evangelio? Ya que usted no puede decirle a su vecino inconverso que Cristo murió por los pecados de él, porque usted estaría mintiendo en su propia doctrina, pues usted no tiene certeza. Y solo tendría que usted, señor calvinista, decirle: ven a Cristo, ten fe en Cristo, o deja el pecado y entrégale tu corazón a Cristo. Pero eso no salva a nadie. Esos son solamente falsos mensajes que mantienen a las personas muertas aún en sus delitos y pecados. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, es claro al señalar que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y al griego después. Pues en el Evangelio es revelada la justicia de Dios por fe,
a todo aquel que cree. No habla de los supuestos escogidos por Dios, sino a todo aquel que cree. Es decir, por ejemplo, todo aquel que está hambriento, que coma, y su hambre será saciada. Y lo mismo es para la salvación, señor calvinista. Aquí la oferta de salvación es para todo el mundo. Y si es así, es porque el Señor murió por los pecados de todo el mundo. Es simple lógica. De la misma forma, Pablo dice al judío primeramente y también al griego, mas no habla de algunos pocos judíos ni unos pocos gentiles elegidos por Dios. Y Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18, es categórico para derribar la expiación limitada y el calvinismo en general. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Acaso, señor calvinista, los supuestos escogidos son los únicos injustos? Por supuesto que no, sino que todos los hombres sin excepción somos injustos por naturaleza y debemos ser justos por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio que salva. Estimado auditor, ¿acaso el Señor Jesús era calvinista cuando Él nos manda a hacer la gran comisión? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo nos manda a predicarle a todos los hombres las buenas nuevas de salvación si Él murió por los pecados de unos pocos? ¿O sea que el Señor Jesús está actuando en mala fe? Pues no, estimado auditor. Si el Señor Jesús nos manda a predicar las buenas nuevas a todos los hombres y en todo lugar es porque Él murió por los pecados de todos los hombres, de todos los países, de todos los lugares, a través de los tiempos. El Señor Jesucristo no engaña, señor calvinista, y su mensaje es totalmente verdadero. Ahora, imaginemos por un momento que el apóstol Pablo hubiese sido calvinista, creyendo así en el tercer punto de la tulip. Pues, ¿ha imaginado cómo hubiese sido su mensaje para con los gentiles? Imagínese al apóstol Pablo predicando en Grecia en un aforo de 800 personas, pues él no sabría por los pecados de quiénes de aquellas personas Cristo murió. Sería muy caótica su predicación. Y por lo tanto, él no podría saber, no podía haber predicado el Evangelio según 2 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. No podría haberles dicho que se arrepientan y crean con fe en que Cristo murió por los pecados de ellos, porque estaría mintiendo según la doctrina calvinista. Pues la expiación del Señor Jesucristo por los pecados fue solo para unas pocas personas, según Pablo calvinista. Qué diabólico es el calvinismo, estimado auditor. Es otro evangelio, un evangelio proveniente de la misma mente de Satanás, el padre de mentira. Y Pablo anuncia lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Y ahora, en las mismas palabras del apóstol Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan, versículos 10 y 11. Estimado calvinista, usted cree en una doctrina de demonios y camina al lago de fuego eterno, pues usted blasfema en contra de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y si usted enseña a los demás sobre esta doctrina, usted es un maldito para el Señor. Y si usted muere en este instante, usted irá por toda la eternidad al lago de fuego con un cuerpo de humillación por creer en otro evangelio. Del mismo modo, para aquellos cristianos que dicen que los calvinistas son también hermanos en la fe, algunos de los cuales se han atrevido a invitarlos a sus congregaciones o canales de YouTube y les han llamado sus hermanos en la fe. Ustedes están pecando terriblemente al hacerse partícipe de sus maldades y trayendo así confusión a los más débiles en la fe. Voy a volver a hacerle la misma pregunta que hice a los calvinistas en el audio anterior, pero esta vez aplicado al tercer punto. Señor calvinista, ¿a usted quién le asegura que Cristo murió por los pecados suyos? ¿Puede responder eso? Si usted responde que Cristo murió por sus pecados, entonces ¿cómo puede saberlo?
¿Acaso se lo dijo el Señor en un sueño o tuvo una revelación especial? Pues usted no puede saberlo de acuerdo a su propia doctrina, y de este modo usted está en completa incertidumbre. Y la fe que justifica al pecador es todo lo contrario, es absoluta certeza. Ahora, ¿cómo usted puede tener la paz del Señor y estar en el reposo de las obras si usted no sabe si Cristo murió por los pecados de usted? ¿Puede responder eso también? Los calvinistas no tienen ninguna seguridad en cuanto a la salvación y lamentablemente dentro de la falsa cristiandad el calvinismo parece tener el monopolio de la seguridad de salvación, lo cual es una gran falacia. No obstante, el calvinista no tiene la seguridad si realmente Cristo murió por los pecados de él, pues no hay cómo saberlo, y solo esperar el momento de la muerte, lo cual contradice la fe. Estimado auditor, si usted aún no es salvo y está buscando de cómo serlo, tenga confianza que Cristo murió por los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que habite en este mundo. Y esto también aplica para usted. Cristo murió por los pecados de usted. Y no dude de ninguna manera que tal vez no haya salvación para usted a causa de esta supuesta expiación limitada, porque aquella falacia calvinista no viene de Dios, sino que viene del príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, el cual odia el Evangelio y al Señor Jesucristo, y como el diablo fue pisoteado en la cruz, él va a atacar la obra del Señor Jesucristo al limitarla y al hacerla inefectiva para toda la humanidad. De igual modo, señor calvinista, usted que tal vez está pensando en tener familia, en tener hijos, bueno, estimado calvinista, yo le recomiendo de todo corazón que por favor se abstenga de tener niños, porque tal vez, señor calvinista, el Señor Jesucristo, de acuerdo a al propio pensamiento de usted, tal vez no haya muerto por los pecados de sus futuros hijos y solo los va a engendrar para que vivan tal vez 70, 80 años en promedio y después ellos vayan por toda la eternidad. Entonces, señor calvinista, le ruego que por favor no se le ocurra tener hijos por ningún motivo, para que después ellos no vayan a parar al infierno, porque el Señor no les expió todos sus pecados. Estimado auditor, una vez más, mi nombre es Juan Cepeda. Y si el Señor nos da vida, estaremos exponiendo el cuarto punto de la diabólica Tulips, la llamada gracia irresistible. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.